Es la alarma de Willax, para que sepan todos que empieza Rey con Barba. Amigos del Perú del Mundo, buenas noches. Es la alarma que avisa cuando entra Philip Butter. Que ya no está. Era la alarma, ¿no? Era. Muy bien. Bueno, vamos a comentar ya, pues, ¿en qué quedamos? ¿Nos van a boicotar o no nos van a boicotar? Definan, ¿ah? Nos avisan. Bueno, vamos a comentar como todos los domingos ¿qué pasa? ¿Me están haciendo alguna seña? ¿Qué significa eso? Que está bien todo. Allá. Ok, seguimos. No nos van a boicotear. Bueno. No, decía que vamos a comentar como todas las semanas las principales noticias de estos días. Pero yo quiero empezar por excepción, por un saludo especial a los profesionales del cuento en Huacho, al norte de Lima. Al señor Roberto Chale, al señor Ronaldo Cuentas, a su hermano Dolmo Cuentas y al señor Marcos Silipú. Ellos ya saben por qué les estoy diciendo profesionales del cuento. Un abrazo, muchachos. Sigan adelante. Ya, vamos. Muy bien. Y vamos a empezar con dos noticias un poco humorísticas. Pero serias, ¿ah? ¿Ah? Pero muy serias, pero francamente humorísticas en el fondo, ¿no? La primera es que resulta que por iniciativa de estos dos defensores de terroristas, Julio Arbizu y Ronald Gamarra, ¿no? Y acusadores ideológicos de un montón de gente, resulta que han hecho una denuncia para que la Fiscalía peruana investigue a Israel. Y como si no existieran casos en el Perú de delictivos, como si les sobrara el tiempo libre y el dinero, por supuesto, la Fiscalía peruana habría decidido abrir investigación al ejército israelí por el por el conflicto contra Hamás en Gaza, ¿no? Parece que la Fiscalía peruana tiene pensado citar de grado o fuerza al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, aplicarle la extensión de dominio a todo el ejército de Israel y la prisión preventiva a los ministros de Netanyahu. Ay, sí. Como si no tuviéramos problemas en el Perú de los cuales tiene que ocuparse la Fiscalía, como si no hubieran delincuentes que sueltan todos los días, se ocupan de investigar a Israel. No es para que nos dé pena ni para que nos dé risa, pero esto ya como que amerita un tratamiento psiquiátrico, ¿eh? Sí, claro. Porque si ellos aplican lo que llaman la jurisdicción universal, significa que la Fiscalía del Perú tiene derecho a investigar a Putin, por supuesto, haber invadido Ucrania, claro. Tiene derecho a investigar a Trump por haber atentado con los derechos estudiantiles en la Universidad de Harvard, a Kim Jong-un de Corea del Norte, a Maduro de Venezuela. A España, que está queriendo hacer la amnistía para los terroristas, ¿no? Etcétera. En realidad se han vuelto locos. Eso sí que es gracioso. ¿Y cuál es la otra? Lo otro que es, eso ya no es gracioso, ¿no? Sí, también es gracioso. ¿No? Bueno. Por lo absurdo. Yo digo, en el reino de los animales, cuando algo nace defectuoso, está condenado a la extinción. En el reino de los humanos, no. Nosotros los arropamos, los protegemos y hasta los hacemos candidatos a la presidencia de la República, ¿no? Es el caso del señor López Chao. Mira lo que dice, pónganlo en pantalla grande, por favor, para que lo lea la gente. Más grande, para pantalla completa, ¿no pueden ponerlo? Sí pueden. Quiten al señor Barba de la pantalla. El señor no está bromeando, ¿ah? Él dice que la única forma de solucionar el problema de la criminalidad en el Perú consiste en darles a los delincuentes casa, comida, educación, salud y una vida acomodada. Yo me imagino que los delincuentes de Turquía, de Argentina, de Colombia van a decir, oye, vamos al Perú. Ahí nos dan casa, comida, alimentación, sexo gratis. ¿Por qué hacemos acá? No, vámonos al Perú. Ahí hay un tipo que ha encontrado la solución milagrosa para acabar con la delincuencia, ¿no?
Abrazo. En vez de balazo, Sí, abrazo. abrazo. Bueno, este es el candidato de Verónica Mendoza, de Bermejo y esas cosas más. Y demuestra que incluso los que tienen títulos universitarios pueden ser bien taraditos. Este es un país prodigioso para dar a luz este tipo de engendros intelectuales, ¿no? Sí, ha sido rector de la UNI. Rector de la UNI, claro. De la UNI. Es rector de la UNI, sí. Dios santo. Muy bien. Y la policía abatió esta semana a 2 delincuentes en un tiroteo que se filmó incluso por partes en la vía expresa. Fue un operativo elaborado por la DININCRI y a la vez en coordinación con SWAT, que es el grupo de combate especialmente entrenado. Inteligencia y combate, esa es la respuesta. Felicitaciones a la Policía Nacional, incluso en el Congreso los han felicitado. Se levantó uno, dio cuenta del tema y dijo, esa es la forma de actuar contra la delincuencia. Vaya, por fin empezamos a comprender, incluso el Congreso en general aplaudió a este señor, aplaudió a la policía, ¿no? Sufrimos todavía, ese es el problema, las consecuencias de las decisiones y legislaciones de la mafia caviar que han desmoralizado a las fuerzas del orden durante años, perseguidas, procesadas, acusadas y condenadas por fiscales y jueces de la misma mafia caviar ideológica. Felizmente se ha ido cambiando la legislación. Por ejemplo, ya se aclaró la prescripción de los supuestos delitos de lesa humanidad y las 5 condiciones para que un delito pueda efectivamente calificarse de lesa humanidad. 5 condiciones que tienen que cumplirse simultáneamente. También se ha establecido que no puede haber prisión preventiva para los efectivos policiales o en general policías del orden, efectivos del orden, que cumplen su función. Por otro lado, tampoco se ha establecido también la no responsabilidad penal para efectivos que actúan en defensa propia o ajena, en los que evidentemente prima el derecho a la defensa personal y a la defensa de los demás, que es la labor que tienen las fuerzas del orden. Pero falta todavía mucho. Falta el apoyo moral y político del propio presidente de la República y del Congreso para que efectivamente las fuerzas del orden sientan ese respaldo moral y político. Falta establecer que los delitos de función deben ir al fuero militar y no seguir en el fuero civil, donde se producen estas injusticias que hemos vivido durante años y que seguimos viviendo. Que los juzgamientos a los delincuentes, a los que cometen delitos, sean fuera, tú lo comentaste la semana pasada, me parece, que sean fuera de la zona, para que no estén los jueces sujetos a presión de amigos, de familiares, de los acusados o víctimas del supuesto delito. Finalmente, yo ya me has convencido, Pepe, lo del jueces sin rostro. Claro, hemos llegado a una situación en la que efectivamente hay que considerar seriamente la posibilidad de volver temporalmente para combatir esta delincuencia a los jueces sin rostro, porque están los jueces amenazados. Ya me han contado, ¿sí? El otro día me han contado, el viernes pasado, me han contado la amenaza directa que le hicieron a un testigo que iba a un juicio con unos asaltantes. Y por supuesto, finalmente, como lo hemos repetido muchas veces, salirnos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Vamos a ver si hacemos caso, por el amor de Dios. El tema de los fiscales y de los jueces y de los testigos es un caso humano. Si a ellos les llega una nota o un aviso de que van a secuestrar a su esposa, que van a matar a sus hijos, que van a dinamitarlos, ¿qué va a hacer ese pobre hombre? No, claro, incluso les dicen, tu hija Verónica, tu hija Amalia, ¿no? De tantos años, de esto, que sale de este colegio, que es un reglaje justamente para chantajear. Jueces sin rostro. Y hay que salirse de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Mientras no se entienda esto, el problema de la criminalidad va a seguir con toda la impunidad que le caracteriza, ¿no? Vamos al sueldo. A ver, el presidente ejecutivo de Servir asegura que el aumento de la señora Dina Boluarte es confidencial. Apenas se tome una decisión en el Consejo de Ministros, se hará público, ¿no? Yo no entiendo por qué tanto misterio y tanto secreto para un tema tan sencillo. Además, tampoco entiendo por qué la discusión es para subir el sueldo y no para bajarlo. Porque Alan García, por ejemplo, decidió bajarse de 30 y tantos mil soles el sueldo a 15.600. Y sus ministros ¿también? Que le aceptaron también. Y dijo, Pepe, perdona. Y eso, ninguno de los ministros actuales en el sector privado ganaría más de 15.000 soles. Y tú puedes convocar ministros de mucha calidad
con excepciones, por ejemplo, el BCR, el Ministerio de Economía, en fin, ¿no? Pero en líneas generales tiene que respetarse la jerarquía constitucional. Nadie puede ganar más que el presidente, ¿no? Bueno, a ver. Pero no tienen por qué ganar 30.000, ni 40.000, ni 50.000, sino 15.600, como está establecido, ¿no? Entiendo tu punto, yo tengo una discrepancia. Yo sí creo que que en eso se equivocó Alan García. Claro, se puede decir aquellos que han sido fruto de elección o de designación política y que quieren servir al país, pues se sacrifican. Yo te digo, los ministros de la época mía, Pepe, en el sector privado podíamos ganar 3, 4 o 5 veces lo que nos pagaban como ministros. Entonces, bajar los sueldos, como hizo Alan García, que era un político que hacía a veces demagogia, con todo el aprecio que le tengo, creo que no hizo mucho bien al sector público. Lo que hay... Pero mira los resultados. No, por eso. Es un segundo gobierno magnífico. Estoy de acuerdo. Pero sacrificando, evidentemente, la economía de una serie de funcionarios públicos. Apelando al patriotismo de los profesionales peruanos. Está bien. Dándole un mensaje claro al pueblo. Si quieres austeridad, si quieres trabajo, si quieres disciplina, el ejemplo tiene que venir desde arriba. El pueblo tiene que notar que sus líderes se están sacrificando por ellos. De otra manera no avanzamos como país, Rafael. Déjame, ya sé, ¿no? Yo ya te entendí. Nadie puede llegar a hacerse rico en el poder, ejecutivo. No te haces rico con un sueldo. Yo sí, de 30.000. Yo no estoy defendiendo, escúchame un momento, permíteme hablar. En fiestas patrias y Navidad se llevan más de 60 y tantos mil soles. Permíteme hablar, Pepe. Yo no estoy hablando del sueldo de la presidenta. Yo creo que han hecho muy mal en el actual gobierno proponer a una presidente que es tan inepta para gobernar, que tiene un apoyo de cerca del 1% ya de respaldo popular. ¿Cómo se le ocurre pretender no solamente mantener, sino incluso elevar su sueldo? Es, por supuesto, inaceptable, Pepe, completamente inaceptable. Pero yo lo que estoy es refutando el tema de que hay que bajar a los funcionarios públicos, en general hay que sacrificarlos económicamente. No, porque entonces pasa, Pepe, que solamente van los mediocres. Porque las personas honestas, déjame terminar la idea, las personas honestas y capaces deciden, bueno, yo me voy a sacrificar, porque evidentemente voy a ganar menos que en la actividad privada. Estoy hablando de gente realmente capaz, realmente profesional, que son los que hay que buscar. Pero tampoco lo condenes a ganar, pues, la cuarta parte de lo que podrían estar ganando, o de hecho están ganando en el sector privado. Yo estoy de acuerdo que los actuales ministros, por lo menos la gran mayoría de ellos, y la gran mayoría de los congresistas actuales, nunca en su vida han ganado eso. Y no lo volverán a ganar en el sector privado. Pero hay mucha. Pero a los que hay que convocar es a los mejores. Ya te entendí, Rafael, ¿no? Pero hay que poner límites. Te voy a poner otro ejemplo. De acuerdo. Te voy a poner otro ejemplo, porque abusan. En el Congreso de la República, ayer el Diario del Comercio, una página entera ha sacado todas estas cosas de los aumentos de la gente. Habla de 3.007 trabajadores en el 2021, 3.500 ahora. Una barbaridad. Hay una barbaridad. Pero ellos no conocen la historia o no la recuerdan. Del 85 al 90... habían 4.200 trabajadores, muchísimo más. Vino el golpe de Estado, el Congreso Constituyente Democrático, y Jaime Yoshiyama declaró una reorganización total. Conmigo. Yo estaba en la mesa directiva, yo era vicepresidente. ¿Funcionó con cuántos trabajadores? Dejamos a 256 funcionarios de planta, de funcionarios administrativos, aparte de los 3 personas que podían contratar, secretaria, asesor y conserje, los diputados o sea, los congresistas, ¿no? Pero sí, 256. Puede ser que se pueda aumentar un poco, pero no llegar a la cifra que estamos hoy día. Estoy completamente de acuerdo contigo. 3.577. El comercio, el Diario Comercio, que informa pero desinforma, dice que cada parlamentario tiene 28. No es así. No es verdad. Cada parlamentario tiene 5. Sí. Y el personal se distribuye en áreas, en centros, departamentos, oficinas, direcciones, grupos funcionales, mesa directiva, bancadas, comisiones extraordinarias, comisiones de estudio, etc. Pero ahí está la burocracia. ¿No? Ahí está la burocracia, ahí están los favores, y hay 70 fulanos ahí que ganan más que cualquier congresista, más que el presidente, 70 fulanos. Te doy 2 casos. La señora Ruth Palacios Quincho, fundadora de Perú Libre, debe ser por eso tal vez, ¿no? Gana 19.000 soles mensuales. No hay derecho. ¿No? Natalia Jiménez Velázquez, ¿no? Con secretaria de Valdemar Cerrón,
está afiliada a Perú Libre y me imagino que por eso también gana 19.000 soles, ¿no? Que no hay derecho. O sea, a mí me gustaría eso. ¿Qué debería hacer el Congreso? Publiquen ustedes la hoja de vida de esas personas. Que nos digan en qué han trabajado y cuáles han sido sus sueldos en esos puestos, puestos privados, me refiero a la actividad privada. Te aseguro que nunca en su vida han tenido un puesto en el que en la actividad privada en que ganaran la cuarta parte de lo que están ganando ahora. Esos sí son casos evidentes de corrupción y de favoritismo. Hay que ordenar la jerarquía salarial en el Perú. Esto es un desmadre total, ¿no? Así es. Así no se puede continuar, hombre, no hay derecho. No, completamente, en ese sentido, completamente de acuerdo. Bueno, yo, ya que hablas de a veces la forma de dar las noticias, yo también tengo un ejemplo de la falta de responsabilidad, no digo a propósito, pero digo de la falta de tino, de sentido común, de preparación, de capacitación de muchos periodistas, ¿no? La verdad que escuchar, por ejemplo, yo no lo escucho casi nunca ya, pero RPP es vergonzoso, a veces ya en entrevistas, los entrevistadores, algunos, ¿no? Fíjate tú la noticia que dio, cómo dieron la noticia el otro día, la siguiente noticia. En Esparta, eso es RPP, ¿eh? En Esparta, distrito de Urarinas, Nauta, Iquitos, un grupo de pobladores indígenas se enfrentó a efectivos de la Policía Nacional y de la Marina de Guerra en el río Marañón, donde mantienen bloqueado el paso de vehículos fluviales desde hace 2 semanas como parte de una medida de lucha. Un medio consciente de su responsabilidad hubiese dado la noticia, por ejemplo, así. Un grupo de pobladores indígenas atacó, no se enfrentó, a efectivos de la Policía Nacional y de la Marina de Guerra en el río Marañón, donde los primeros mantienen indebidamente bloqueado el paso de embarcaciones desde hace 2 semanas como parte de lo que llaman una medida de lucha. Pero no es otra cosa que la comisión de un delito. Por supuesto. En realidad, doble delito. Atacar a la autoridad y bloquear el tránsito fluvial. Nada puede justificar el delito, por más razones que puedan esgrimir los pobladores, los indígenas, los que protestan o lo que sea. Nadie tiene derecho de cometer un delito, aunque sea por protestar. Y el problema es ese, que esos indígenas deben ser acusados, juzgados y condenados. Y mientras eso no se haga, estos hechos se van a seguir repitiendo indefinidamente en todo el país. El proceso debe hacerse, como hemos comentado antes, en jurisdicción distinta, para que los que tienen que juzgar y acusar no estén presionados, chantajeados por los familiares o por la gente interesada en los hechos. Otro tema que ha convulsionado la semana, la inmunidad parlamentaria, ¿no? Ah, sí. Entonces, sobre este tema, aprobado en la Comisión de Constitución del Congreso, hay que decir que no protege a las personas, sino a la institución. Cuando el señor Rey pidió que le levanten la inmunidad parlamentaria para defenderse frente a Alejandro Toledo por una acusación por difamación, nosotros se la negamos, ¿no? Porque se estaba defendiendo la institución parlamentaria, no al parlamentario, ¿no? ¿Te acuerdas de eso? Sí, sí, me acuerdo. Perfectamente, ¿no? Yo quería, efectivamente, claro, ¿no? enfrentarme a Toledo. Además, no se está inventando nada. Desde 1823, fecha de la primera Constitución, ha existido la inmunidad parlamentaria hasta en los tiempos del señor Vizcarra, ¿no? Y ahora, con el Ministerio Público convertido en un partido político, con el Poder Judicial convertido en otro partido político y con las sentencias políticas que se dan, ¿cómo no van a tener la inmunidad parlamentaria más que nunca necesaria para preservar la autonomía y la institucionalidad del Congreso? Y a los televidentes, no piensen en los actuales congresistas. Así es, no hombre. No piensen en los ineptos, en los idiotas, en los incapaces o los corruptos que existen hoy día en el Congreso y que desgraciadamente, dependiendo de la forma que se elija, dependiendo de la elección del propio pueblo, lamentablemente seguirán existiendo algunos siempre. No piensen en ellos, piensen en general en las personas capaces y rectas que deciden sacrificar su vida privada y entrar a la política. Bueno, esas personas, la inmunidad parlamentaria no significa que no se les puede acusar ni juzgar, significa solamente que si es por algún supuesto delito cometido mientras es parlamentario, mientras es funcionario, entonces
el Congreso tiene que autorizar que sea detenido, a menos que sea infraganti. Infragancia puede ser detenido infragancia. Así es. Y después procesado. Y cuando hay un Congreso con gente seria, normalmente, y la acusación también es seria, normalmente se permite, se levanta la inmunidad. Han habido casos, los recuerdo de nuestra época, Pepe, que levantábamos la inmunidad. Por supuesto, acúsenlo, procesenlo y júzguenlo. ¿No? Pero no piensen en que lo normal es que hayan ineptos y que se escuden en impunidad. No aplica los delitos cometidos antes de ser elegidos parlamentarios. Muy importante. Ojo, ¿no? Los delitos cometidos antes de haber sido elegido... Al fuero común. Así es. Van al fuero común. No están protegidos por inmunidad. Y aún, ahí sí los pueden juzgar sin permiso del Congreso. Agrego, y aún siendo parlamentarios, si tú vas por una vía, no respeta la luz roja. Correcto. Te para el policía y le faltas el respeto al policía, el policía puede enmarrocarte y llevarte preso y ponerte a disposición del Congreso a las 24 horas. Así es. Así que no es lo que leen en la prensa, no es lo que escuchan a estos comentaristas despistados, baratos que aparecen en la televisión y en la radio, ¿no? Sí. Y que, claro, dicen, bueno, la inmunidad es la impunidad. No se dejen llevar por la manipulación de los medios de comunicación, que lo que quieren es vender ejemplares o generar escándalo que les aumente el rating. Eso es todo. Luego, la Policía Nacional del Perú ha emitido un documento que indica que el expresidente Martín Vizcarra podría estar considerando la fuga del país. Él dice que no, que jamás podría huir de la justicia peruana. ¿Cómo se les ocurre? ¿Cómo pueden creer esa barbaridad? Yo estoy aquí, voy a poner el pecho, muy bien. Pero si nos guiamos por lo que hemos visto en el pasado, ¿no? Entonces, ¿no? Y además, si recordamos la influencia que tenía el señor Vizcarra en el Ministerio Público, en el Poder Judicial, no va a faltar que alguien le pase la voz cuando ya todo esté consumado por consumarse, como pasó con Alejandro Toledo, y entonces agarró su avión y se fue. O va y se mete a una embajada. Claro. Pero que se deje meter preso, vilula, eso no va a pasar. Así que pónganle atención, que de todas maneras este hombre se fuga, ¿no? Porque es inminente los delitos, los testigos, es inminente su Yo creo condena, que está ¿no? claro su caso, sí. Y creo que también va a ser inminente su fuga, ¿no? Bueno. Sí. Bueno, y hay el tema de los tratados internacionales muchas veces se oculta a la ciudadanía en general porque se mueven determinados intereses. Hay un tratado de pandemias de la OMS que está a punto de acordarse internacionalmente. Este tratado otorga a la Organización Mundial de la Salud el poder de declarar emergencias sanitarias globales a propia voluntad de ellos, incluso si un país como el nuestro, por ejemplo, no está de acuerdo. Autoridad legal le otorga también autoridad legal para imponer directivas internacionales vinculantes por encima del propio del gobierno de los países. Le otorga un marco legal para volver a imponer confinamientos, mandatos, vigilancia y censura a los países. La capacidad de etiquetar la disidencia como desinformación y silenciar a médicos, medios y ciudadanos, cosa que hemos comprobado cuántas veces, Pepe, nosotros, que nos clausuraba, nos cerraban el YouTube, el programa en YouTube, claro, porque habíamos dicho algo que querían censurar. Acceso a los recursos y sistemas de emergencia de cada país sin controles democráticos y burócratas globales y élites que no han sido elegidas por la ciudadanía, diciendo que se trata de salud pública. Pero en realidad de lo que se trata es de poder para la Organización Mundial de la Salud y sus cómplices. Un poder centralizado que no ha sido elegido y que está totalmente universalizado, global. Y aquí este es un ejemplo de los tratados que son completamente inaceptables. Esperemos que el Perú no ceda gravísimamente su soberanía firmando o adecuándose o aceptando este tratado. Y una noticia que realmente me ha preocupado, Rafael, es lo que informó el canciller este jueves, que Donald Trump estaba muy interesado en conversar con Dina Boluarte y que deseaba tenerla en la Casa Blanca. Y el canciller, muy entusiasmado, decía que estaba haciendo los preparativos para que se concrete esta reunión. Las últimas
las últimas reuniones que ha tenido Donald Trump con Zelensky, que fue una pateadura pública con público rodeándolo, acaba de estar hace 2 días con el presidente de Sudáfrica. Fueron supuestamente a firmar un contrato sobre minerales y lo recibió con una película sobre genocidios, asesinatos de blancos y todo lo demás. Se defendió como pudo el presidente, pero lo hizo pedazos, Y después ya fueron a algunos temas menores, ¿no? Si va Dina Boluarte, lo primero que le va a hablar es de Chancay. Es de Shanghái, de los chinos que quieren conquistar el mundo, de meterlo al Perú en su batalla global. Sí, claro. No sé qué pudiera responder Dina, pero no tiene nada que responder frente a ese auditorio que tiene Trump ahí, ¿no? Así que lo mejor que podría hacer el canciller es hacerse loco e ir corriendo a la invitación, y en el caso de que se concrete la invitación, el Congreso no debe darle permiso, porque ahí sí con toda seguridad que va a ser un papelón. No, así es. Bueno, dicho de paso, Trump ya nombró al nuevo embajador peruano. Felizmente nos sacó a la embajadora. Al nuevo embajador norteamericano. Sí, a Bernie Navarro, es de origen latino. Así que, bueno, de origen hispanoamericano, como hay que decir las cosas, no latino, ni latinoamericano, sino hispanoamericano. Hispanoamericano. Porque eso es realmente la definición. Bueno, vendrá en los próximos meses, pero y es un hombre especialista en finanzas y que tiene una gran experiencia, por supuesto, no es nada caviar, ¿no? Nada caviar. Bueno, ojalá, porque los últimos embajadores de Estados Unidos que han llegado al Perú eran expertos en inmiscuirse en los asuntos internos de nuestro país, no respetando nuestra soberanía ni al país, y imponiendo nombres y protegiendo ONGs y tomándose fotografías con todos los rojos del Perú, ¿no? Entonces, siempre fueron caviares, siempre fueron... Sí, completamente. ¿no? Siempre fueron embajadores. Es la Organización Mundial del Caviarismo, de la que hablamos a veces. Entonces, es un cambio muy, muy interesante para el Perú, y dice mucho que la política exterior norteamericana se está jugando en serio este partido contra la ideología de género y sus cultores, ¿no? Que están en las filas del marxismo, ¿no? Luego, Salas Arenas. No digo que un ex ministro, un ex funcionario de alto nivel, como es su caso, pueda pedir el auxilio de la institución para que le financie la contratación de un estudio. Eso es legal, es legal. Completamente. Pero él pide 70.000 soles para contratar al estudio de abogados Arbizu Gamarra, ¿no? Y para defenderse de un tema que lo puede hacer él en 20 minutos, ¿no? Es que son de la agrupación. O sea, a ver, yo distingo. 70.000 soles como honorarios para un estudio de abogados de un proceso de este tipo, no me parece nada exagerado. No es nada exagerado. Tiene derecho legal completamente. La ley Servir lo dice expresamente, que cualquier funcionario público que es acusado por un supuesto delito de función tiene el derecho de contratar a un abogado, de hacer que el Estado le contrate a un abogado de su confianza, incluso asesor económico, contable, en fin, los peritos que hagan falta. Ahora bien, fíjate, simplemente tiene derecho, pero para puntualizarlo. Fíjate tú a quién escoge, ¿no? A Arbizu y a Ronald Gamarra, esos mismos que han denunciado a Israel. Ahora, yo puedo entender que un funcionario que no es abogado contrate a un abogado. Fue Supremo. Pero no solamente es abogado, es miembro de la Corte Suprema del Perú. Claro. Es un especialista en derecho penal y otros temas más. No necesita un abogado para un tema ripio, ¿no? Sí. Y sin embargo, plata. Hay que sacarle plata al Estado y hay que favorecer a los amigos, pues, porque para eso es el Estado, para lubricarlo, ¿no? Ya pues, ¿no? Sí, pues. Esa es mi observación, ¿no? Esa es mi observación. ¿No? Oye, otro tema que quería... Rafael, este es un tema bien serio, pero bien serio. Según el Instituto Peruano de Economía y según la encuesta demográfica de salud familiar, en los últimos 5 años, la anemia se ha incrementado en 10 regiones del Perú. Y todos sabemos que un niño que no se alimenta bien hasta los 5 años se convierte en un subdesarrollado físico y mental para toda su vida. Esta enfermedad se caracteriza por niveles bajos de hemoglobina, provoca fatiga, debilidad, somnolencia y dificultades de concentración en niños
y adolescentes, ¿no? Nadie puede sorprenderse que estemos en los últimos lugares en lo que se refiere a comprensión lectora y a razonamiento matemático. Tú no le puedes pedir a este 45% de infantes del Perú que respondan adecuadamente. Los condenas en realidad a ser mano de obra barata para toda su vida, para toda su vida. En este marco, la llamada igualdad de oportunidades, que es un derecho constitucional, en realidad es solo un cuento. Y después les pedimos que voten bien. Así es. ¿Cómo van a votar bien? Esta gente no razona, vota por emociones, vota por palabras, ¿no? Y estamos hablando de los anémicos de ahora, que van a ser el 45% de la población cuando tengan edad de votar. No hablamos de los anémicos de ahora, ¿no? De los que tienen 25 y 40 años, ¿no? Claro, de los que tienen 40 y 60 años, que en su momento sufrieron de anemia también, y que tienen los mismos problemas de comprensión lectora y razonamiento matemático. Por eso es importantísimo entender que la reducción de la... O sea, la desnutrición es consecuencia de la pobreza, básicamente. Así es. Entonces, ahí la importancia de reducir la pobreza y de ahí la importancia de comprender que el socialismo y el comunismo, lo único que está demostrado, que consigue, demostrado en todos los lugares donde ha habido eso, es que se genera más pobreza y más miseria, aparte de la crisis económica. Entonces, y en cambio, donde se ha aplicado la economía de mercado, el sistema de economía de mercado, donde la inversión es la que genera trabajo, en esos países se va reduciendo, como ha sucedido en el Perú, en las épocas en las que ha habido adecuados gobiernos fomentando la inversión privada. Ahí es que se reduce la pobreza y, por tanto, también se reduce la desnutrición y esa división. Hoy día, en líneas generales, en promedio, el 35%, según el INEI, de las personas menores de 15 años son pobres en el Perú. El 35%. Es lo que tú estás diciendo, lo que van a sufrir dentro de unos años. Pero, efectivamente, además de los que hoy día ya sufren de las consecuencias de esa desnutrición que tuvieron de niños. Sí. Es inhumano. Es importante que nuestros sectores políticos entiendan que de cara al futuro, los problemas fundamentales que tenemos son la anemia y la educación. Correcto. Anemia y educación. Eso, pero no, hasta ahora no veo ningún partido político que se tome en serio este tema y que convierta este tema en una bandera política fundamental. Correcto. ¿No? Porque aquí nos jugamos prácticamente el destino de nuestro país, ¿no? Completamente. No sé si esto debería entenderse, ¿no? Y otra cosa, a ver, la SUNAT. Yo no voy a repetir la manida frase esa de maldita SUNAT. La SUNAT hace una labor importantísima, estoy de acuerdo. Ahora, también produce injusticias y abusos. A ver, y por lo menos diferencias notables entre un asunto y otro asunto. Por ejemplo, si tú debes impuestos, la SUNAT te ajocha, te pone en un proceso coactivo a cualquiera, persona natural o persona jurídica. Te embargan cuentas. Te embargan, por eso. ¿No? Tienen derecho a hacerlo. Pero cuando tú pagas más impuestos de los que te correspondían y te das cuenta y pides que te devuelvan, ahí sí, se demoran un montón, investigan bastante, ya, está bien. Pero demórense pues menos. Y si se demoran mucho, reconozcan intereses, pues, ¿no? Porque ellos sí cobran moras, intereses en todo. Pero a ver. Y necesitamos, Rafael, una SUNAT educativa, porque a ellos les pagan bonos, les pagan bonos. A eso voy, exactamente a eso voy. Entonces me callo. La SUNAT está hoy día enviando varias, ya me ha llegado el dato de distintas personas, conocidas, imagínate las desconocidas, notificaciones sobre supuestos ingresos millonarios que supuestamente, según la SUNAT, ha recibido esa persona. Y le piden explicación sobre los mismos. Y en realidad, nunca en su vida esas personas han recibido o han ingresado esa cantidad, por ejemplo, de $2 millones o $2 millones de soles que le ponen en la comunicación. Y entonces la SUNAT está pescando, está mandando esto así a cualquiera, los que suponen que podrían tener altos ingresos, y dicen, a ver, ¿por qué no justifica usted los millones que recibió en tal año? No, además siempre de años posteriores, ¿no? Ya sé que hay corte. Bono de éxito. Pero ahora voy. En acciones de control acotan también cosas absurdas
Y si se les explica las razones por las cuales se está incurriendo en esa tontería o pequeñez, se encogen de hombros, en el fondo te dicen, ese no es mi problema. No es mi problema. ¿Por qué? Porque reciben bonos. Claro. Porque por todo lo que acotan reciben bonos, ¿no? Entonces, claro, los inspectores no están buscando la justicia, la racionalidad y el verdadero cumplimiento del espíritu de la ley, sino que están buscando el pequeño detalle para fregar, ¿no? Para acotar y meterte en problemas y ellos recibir su bono. Para extorsionar, para robar. ¿no? Correcto. Es la indiferencia y la desidia del burócrata que podría y debería, digo yo, proponer modificación de una norma, de una ley o de ese reglamento respectivo para evitar que esa situación absurda se produzca en el futuro. Pero no, a ellos les conviene que se sigan produciendo esos asuntos, esos errores, para generar justamente las acotaciones que les van a dar a ellos bonos. No hay derecho, francamente, no hay derecho. En fin. Nos tenemos que ir al corte, ¿no? Al corte. Vamos al corte y regresamos con el mayor experto en derecho electoral en el Perú. Sí, porque estamos en la calle. Sucede que estamos ante el proceso electoral más complejo de nuestra historia, ¿no? Sí. La gente anda en bolero, no tiene idea, ¿no?, de qué es lo que tiene que hacer frente a este sabanón de oportunidades, de pliegos que le van a presentar en una mesa electoral. Así que vamos a ver cómo podemos desentrañar el misterio. Pausa y regresamos.